Shabbat Shalom, bendito sea el Eterno. Bueno, voy a leer la Haftará que nos corresponde esta semana y se encuentra en el primer libro de Reyes, 1, capítulo 1, desde el verso 1 al 31 vamos a leer, y voy a leer hoy desde la Torá Emet. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 1, desde el verso 1 vamos a leer. Dice, cuando el rey David era anciano, avanzado en años, lo abrigaban con ropas, pero no entraba en calor. Sus sirvientes le dijeron que busquen para mi amo, el rey, una chica virgen que esté ante el rey atendiéndolo y que se recueste en su seno, de modo que mi amo, el rey, esté cálido. En efecto, buscaron una chica hermosa en todo el territorio de Israel y hallaron a Abisag, la sunamita, y la llevaron al rey. La joven era extremadamente hermosa y atendía al rey y lo asistía, pero el rey no intimó con ella. Entonces Adoniahu, que en su Biblia seguramente dice Adonías, hijo de Hagit, se enalteció diciendo, yo reinaré. Se proveyó de una carroza y de gente a caballo y de 50 hombres que corrían ante él. Su padre nunca lo amonestó diciéndole, ¿por qué has hecho así? También él era de muy buena presencia. Su madre lo había dado a luz después de Absalón. Él discutía sus intenciones con Joab. En su Biblia dice Joab seguramente, hijo de Zeruiah, y con el sacerdote Ebiatar. Ellos apoyaban a Adoniahu, pero el sacerdote Sadoc, Beneiahu, hijo de Iehoiada, Natán el profeta, Simi, rey, y los guerreros que tenía David no estaban con Adoniahu. Adoniahu sacrificó ovejas, vacunos y animales de engorde junto a las peñas de Sogelet, que está cerca de Ein Rogel, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, sirvientes del rey. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Beneiahu, ni a los guerreros, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán le dijo a Betsabé dice en su Biblia seguramente, madre de Shelomón, seguro que habrás escuchado a Adoniahu, hijo de Hagit, pretende coronarse rey, y nuestro amo David no lo sabe. Ven ahora y permíteme que te aconseje, para que puedas salvar tu vida y la vida de tu hijo Shelomón. Anda y entra a lo del rey David y dile, ¿acaso no es cierto que tú, señor mío, oh rey, me juraste a mí, tu servidora, diciendo, tu hijo Shelomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué entonces reina Adoniahu? Mira, mientras estés allí hablando con el rey, yo entraré tras de ti y afianzaré tus palabras. Batseba entró a lo del rey dentro de la habitación. El rey era muy mayor y Abisag, la sunamita, estaba asistiendo al rey. Entonces Batseba inclinó la cabeza y se prosternó ante el rey. Y el rey le preguntó, ¿qué tienes? Ella respondió, Señor mío, tú juraste a tu servidora por el Eterno, tu Elohim, que mi hijo Shelomón reinará después de ti, y él se sentará en tu trono. Pero mira, ahora resulta que Adoniahu está reinando, y hasta ahora, Señor mío, oh rey, tú no lo has sabido. Has sacrificado vacunos, animales de engorde y animales menores en abundancia. E invitó a todos los hijos del rey, al sacerdote Ebiatar y al jefe del ejército Joab. Pero Shelomón, tu servidor, no lo invitó. Y tú, Señor mío, oh rey, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les hagas saber quién será el que se sentará en tu trono. Mi amo, el rey, como sucesor tuyo. De lo contrario, cuando tú, mi amo, rey, yazcas con tus ancestros, resultará que yo y mi hijo Shelomón quedaremos desplazados. Mientras ella todavía estaba hablando con el rey, llegó el profeta Natán. Le avisaron al rey diciéndole, ahí está el profeta Natán. Al entrar en presencia del
del rey, se prosternó ante el rey con su rostro a tierra. Entonces dijo Natán: mi amo, oh rey, ¿acaso has proclamado que Adoniyahu sería tu sucesor en el reinado que ocuparía tu trono? Pues hoy ha ido a sacrificar vacunos, animales de engorde y ganado menor en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey y al sacerdote Ebiatar, y mira, están comiendo con él, proclamando: viva el rey Adoniyahu. Pero a mí, servidor tuyo, al sacerdote Sadoc y a Beniyahu, hijo de Elioadá, y a tu servidor Shelomo, no los ha invitado. Puede ser que esto haya sido hecho por orden tuya, mi señor rey, y que no nos hayas avisado a tus servidores quién ha de ocupar tu trono, mi señor, después de ti. Entonces respondió el rey David diciendo: llámenme a Betseba. Ella se presentó ante el rey y se quedó de pie ante el rey. Y el rey juró diciendo: así como vive el Eterno, que ha salvado mi alma de todo contratiempo, y así como he jurado por el Eterno, Elohim de Israel, diciendo: tu hijo Shelomó reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Asimismo lo hago hoy. Betseba se inclinó con su rostro a tierra, se prosternó hacia el rey y dijo: viva mi amo, el rey David, para siempre. Bueno, una para allá, una haftará, yo la leí, el pastor nos dijo que teníamos que prepararla en la semana y realmente la venía leyendo y encontraba muchas cosas para hablar de esta haftará y que se parecen a la para allá y podemos ver, por ejemplo, que podemos decir que en las dos hay un comienzo de ciclo nuevo y un montón de cosas lindas que podríamos hablar. Y ya había preparado algo, pero el Eterno me decía otra cosa, me mostraba otra cosa, o sea, leía y me confrontaba esta haftará a mí mismo por muchas cosas que pasaron en este tiempo en mi vida, hasta que, bueno, preparando, pude llegar a esto. Y comencé diciendo, dándome cuenta, por ejemplo, que Adonías, Adoniyahu, que dice aquí, y Salomón representan dos personas. Son dos personas totalmente diferentes. Podemos ver que Adonías también era hijo del rey David, ¿no? Al igual que Salomón. Pero había algo que tenían de diferente. Sobre Salomón había una palabra. Sobre Salomón se dijo que él reinaría después de David. El mismo David lo había declarado con sus labios, o sea que había una promesa. Y no sobre el otro varón, sobre Adonías, aunque era hijo de David, aunque tenía sangre real, aunque también tenía apariencia de heredero, pero sobre él había una promesa. Eso nos lleva a ver, me llevaba a ver a mí, que el rey David, por ejemplo, ya estaba por morir. Hemos leído eso, estaba a punto de morir, era un hombre ya grande, ya prácticamente no entraba en calor solo, tuvieron que poner una mujer joven para que él pudiera entrar en calor. Eso es señal de que ya estaba, digamos, en su último tiempo, ¿no? O sea que su ciclo estaba por terminar y iba a comenzar un ciclo nuevo. Y tenía que comenzar un ciclo diferente. Y en ese ciclo de comienzo nuevo estaba Salomón, ¿no es cierto? Y así a veces en nuestra vida hay ciclos que se tienen que cerrar, hay promesas de Dios que se quieren cumplir y que se van a cumplir en nuestra vida, pero cuando hay una promesa de Dios que se está por cumplir, o al menos a mí me ha pasado, siempre hay algo humano, siempre hay alguna situación que, aunque en realidad no es humano, generalmente siempre son situaciones espirituales, ¿no? Siempre se levanta para impedirlo. Cuando hay cosas que Dios nos ha prometido y ya parece que está a punto de que ocurran en nuestra vida, pareciera que ocurre algo y pareciera que no va a pasar. ¿A alguien le ha pasado algo así? A mí me ha pasado muchas veces, ¿no es cierto? El problema es que este muchacho, Adonías, ya vio la oportunidad de que su padre se estaba por morir y dijo: bueno, listo, mi padre se muere, buscó gente y dijo: yo voy a ser rey. Según la escritura dice que se ensalzó,
dice otra palabra aquí, sino que se alzó y dijo, yo reinaré, yo voy a ser el rey. Adonías no era una persona extraña, era hijo del rey. Como dije recién, tenía sangre real y también podía ser heredero, pero no era un varón obediente a su padre, porque de hecho lo correcto hubiese sido que vaya a consultar al padre quién iba a ser el rey o no. Hubiese sido lo correcto, ¿sí o no? Pero como él, en su corazón, seguramente tenía un poco de ego, de orgullo, de muchas cosas, dijo, no, yo voy a ser el rey, a mí me corresponde. Y agarró y fue y buscó a personas que lo rodearon, que se rodeó de personas que, digamos, apoyaban lo que él decía o lo que él quería hacer. Me cuesta un poquito, no quiero hacer largo pero me cuesta porque esto me ha tocado a mí y lo he vivido yo mismo desde mi propia vivencia, ¿no? Que a veces uno quiere hacer algo a su manera y lo primero que hace es buscar personas que apoyen nuestros pensamientos, nuestras ideas o lo que sentimos. El orgullo, el ego, la arrogancia nos hace creer que nosotros tenemos todos los derechos y cuando se nos confronta, a veces nosotros buscamos personas que piensen lo mismo que nosotros, desde la misma manera. Por eso, este varón, Adonías, buscó aliados para llevar adelante su plan. El texto dice que se unió a Joab, capitán del ejército, y a Abiatar, un sacerdote. Varones que si leemos el libro de Reyes y la vida de David, en su tiempo y en el tiempo oportuno estuvieron con el rey David y fueron varones que sirvieron a su propósito. Pero en este momento de la historia parece que estos varones habían perdido el propósito y buscaban su propia conveniencia. Primero que Joab, si leen la historia van a saber que él ya la tenía jurada porque cuando pasó lo de Absalón y algunas otras cosas más, que mató a otro general, ya David en cierta manera lo tenía como jurado. Así que era sabido que si Salomón reinaba, este Joab partía. Y este varón, seguramente conociendo toda esa desconformidad en aquellos, buscó. Dice que se unió a Joab y a Abiatar. Gente que tenía posición y que en su momento, como dije recién, servía al propósito, pero que se desviaron. Estas personas que tenían influencia, pero no dirección espiritual. Estas personas representan a personas que, no sé cómo decirlo, porque la verdad que, eh, personas que ponen sobre nuestra vida malas influencias. Yo me ha pasado alguna vez enojarme por alguna razón con los pastores, con el pastor, con la pastora, por cosas que me han dicho, y en vez de ir a aclarar las cosas con ellos, me rodeé con gente, y allá en Mendoza mismo, cuando me enojé con el apóstol también, muchas veces buscar personas que opinaban lo mismo que yo, que sentían lo mismo que yo y que tenían el mismo enojo que yo. Pero gracias al Eterno tengo que reconocer que a pesar de que caí en eso, no me dejé llevar por eso, sino que pude en el tiempo oportuno darme cuenta que me estaba equivocando. Porque cuando el Eterno quiere hacer algo en nuestras vidas, cuando quiere hacer algo con nosotros, siempre nos va a llevar al límite. Y a veces ese límite tiene que ver cuando se nos confronta o cuando desde la Torá se nos enseña y se nos lleva a la confrontación. Y muchas veces nosotros no queremos esa confrontación. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer como a nosotros nos parece, como nosotros quisiéramos hacerlo. Nosotros creemos que somos mejores que otros y que tenemos la capacidad de discernir más que los otros. Y este varón dijo, yo voy a reinar, yo voy a ser el rey. Y se rodeó con esta gente, con esta gente. Y fueron y hicieron algo que no tenían que hacer, se proclamó rey y esta gente lo apoyó. Y eso representa, este varón, representa el ego, la autosuficiencia, el creer que todo lo puedo hacer yo por mí mismo y que soy mejor que los otros, porque si quería ser rey se consideraba mejor que sus propios hermanos.
¿O me equivoco? Porque él tenía una intención de ser rey. Habrá dicho, yo soy mejor que mis hermanos, soy más elegante, soy más lindo, tengo más músculo, tengo más sabiduría que mis hermanos, entonces yo voy a reinar. No fue a consultar con su padre, hizo lo que le parecía. Saben que a veces eso pasa en la congregación, ¿no? A veces Adonías se levanta y quiere reinar en nuestras vidas. Y empieza a buscar otros que murmuran, que se sienten ofendidos, que justifican la rebeldía, disfrazándola por celo de Dios. Lo digo por experiencia propia, ¿eh? Yo reconozco eso, hoy lo reconozco. Por eso es que cuando yo quería evitar esta palabra, porque hay muchas cosas lindas y bonitas para sacar de acá, pero el Eterno me confrontaba con esto. Y me llevaba a momentos de mi vida donde decía, ¿te acordás cuando hiciste esto? ¿Te acordás cuando prestaste el oído para esto? ¿Te acordás cuando no dijiste nada ante esta situación? Yo decía, ay Señor, ¿en serio tengo que decir eso? Yo reconozco que en un momento pude actuar como Adonías, pero el Eterno lo que quiere es que nosotros no seamos como este, ¿verdad? Yo tenía un proverbio acá, el 18, Proverbio 18:1 dice, el corazón rebelde busca su propio deseo y se aparta de todo consejo sabio. Cuando uno quiere hacer las cosas a su manera, busca otras personas que piensen lo mismo, que le digan lo que quieren escuchar. Busca otras personas que digan exactamente lo que quieren escuchar. Y me hacía acordar también a, a otro hijo de David, que ya estaba muerto aquí, que es Absalón, que tendría que haber sido ejecutado por el rey después del pecado que cometió, de lo que hizo, pero no fue así, y se paraba en la puerta de la ciudad y cuando entraba la gente que no estaba de acuerdo con lo que el rey decía o enseñaba, me decía, "Sí, está bien, o sea, el rey no te entiende, pero yo sí, yo te entiendo", porque él también quería en un momento derrocar al rey, de hecho se levantó para eso. Yo te entiendo. Hay que tener cuidado cuando nos sentimos mal o cuando estamos desconformes con algo o cuando una confrontación que es por medio de la Torá nos pega o nos sentimos mal o no nos gusta algo, ¿con quién nos rodeamos para hablar eso? Se lo digo por experiencia, porque yo he caído en pecado por causa de eso. Y eso es lo que el Eterno me hacía ver en esta para allá. Eso es lo que representa Adonías. Pero Salomón, en cambio, y él habrá estado ahí diciendo, bueno, o sea, mi hermano no me invitó a mí a la fiesta, ya se coronó rey, y se quedó ahí, porque él sabía que Dios tenía un plan con su vida, ¿no es cierto? Él no se defendió, no armó ningún plan para derrocar al rey o para ir contra su hermano, no estuvo haciéndose promociones, sino que supo esperar en silencio el tiempo oportuno de Dios. Esa es la diferencia entre la persona espiritual y la persona carnal. La persona carnal quiere hacer todo a su manera y no le gusta que le digan nada, tampoco pone de su parte. Cuando quiere hacer algo se propone hacerlo y lo hace, sin consultar a las personas que son líderes o que tienen, digamos, una sabiduría como para poder aconsejarlos. Pero Salomón supo esperar. Salomón supo esperar porque, Salomón representa la persona que, aunque ve la injusticia, no reacciona impulsivamente. Ora, escucha, busca consejo y espera el tiempo de Dios. En nuestra vida o en la vida real, Salomón se puede ver en el que no responde a las provocaciones, sino que ora, el que no se une a los rebeldes, sino que busca a los fieles, el que permanece en su lugar de servicio o en su lugar que le corresponde, aunque no tenga reconocimiento. Porque el reconocimiento a veces no viene de los hombres, viene del Eterno. Y ese es el mejor reconocimiento. Salomón representa el que sabe que su autoridad viene del cielo y no de las apariencias. Por eso es que el eterno Dios usa al profeta Natán y a su madre para defender la promesa que el Eterno le había hecho por medio de la boca del profeta Natán, que Salomón reinaría. Natán y Betsabé representan
la palabra profética y la intercesión, dos cosas que sostienen al verdadero hijo de la promesa. Nosotros podemos ver en la Haftará que Abraham también tuvo que afirmar, así como David tuvo que levantarse, y lo hemos leído al final, que él tomó la decisión de decir, no, traigan a la madre, te juro que Salomón va a ser el rey, y mandó a preparar todo para levantarlo rey. Así, Abraham, lo pudimos ver en la para allá, también tuvo que afirmar la promesa sobre Isaac. Tuvo que poner las cosas en su lugar, enviar a sus hijos a otro lugar para que nada estorbara la promesa. Y lo hablábamos anoche que parece, bueno, Abraham lo mandó a sus hijos lejos, así como, bueno, ustedes son hijos de otra madre, no los quiero, no siento nada, váyanse lejos. Yo me preguntaba y le decía a mi familia, ¿ustedes creen que Abraham los mandó lejos a sus hijos y no les dolió? Así que yo cuando estaba de viaje antes, estaba a 2000 kilómetros y mi esposa me decía, Josías se golpeó la cabeza con la mesa y se partió la cabeza, le tuvieron que hacer puntos. ¿Y sabe qué? Allá a 2000 kilómetros a mí me dolía y quería estar ahí. Así que ningún padre, al menos un padre que ama a sus hijos de verdad, cuando sus hijos están lejos, les duele. O les pasa algo, les duele. Y él tenía que tomar una decisión, porque sabía que había un propósito en Isaac. O sea, no podía interrumpir con el propósito de Dios y era consciente de eso. Y David también, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, él sabía que Salomón tenía que reinar. Entonces, por eso dijo, no, vengan, preparen todo, él va a ser el rey. Salomón supo esperar. Él supo esperar. ¿Cuántos saben esperar aquí? Estamos aprendiendo a esperar, sí, eso es verdad. Salomón representa, y con esto ya voy a cerrar, lo que sabe esperar. Isaac y Salomón son figuras del hijo de la promesa, del que espera, del que hereda por fe, del que recibe las cosas por fe y no a su manera. No el que le dicen no te metas en deuda y va y saca un crédito de $1.000.000. Yo era así. El Eterno nos llama a nosotros en este tiempo a que gobierne en nuestra vida Salomón, esa parte de nosotros que sabe escuchar, que espera y obedece. Y si lo hacemos, nosotros vamos a recibir lo mismo que recibió Salomón, sabiduría, autoridad y favor. Porque el que se humilla, según Lucas 14:11, dice que será exaltado. Dios no está apurado por coronarte. El que se apura a veces somos nosotros. Dios no está apurado por hacerte millonario. Dios lo que quiere es saber quién gobierna en tu corazón. Porque cuando dejes que gobierne en tu corazón, Él entonces te dará lo que estás buscando, lo que estás esperando, siempre que esté en su voluntad. Y si Él te ha hecho una promesa, realmente si sabemos esperar, la va a cumplir. Amén. Muchas gracias.